Les dije que iba a hacer un paso muy leve por allí, solamente con la intención de poder definir pues, lo que es el cardinal y lo demás. Vi pues ya lo que es un ordinal, que me parece que es una definición bastante natural. Ahora, la noción de ordinalidad viene ligada a lo que ya uno sabe o intuitivamente sabe de hablar de cómo está ordenado cierto conjunto. Cuando yo tengo conjuntos finitos, es fácil decir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, el enésimo, el n más unésimo. El tema es cómo extender esto a conjuntos arbitrarios, es decir, conjuntos que no sean finitos. Entonces vamos a dar una definición mucho más general de ordinalidad. Entonces, un ordinal, por un ordinal vamos a entender un conjunto transitivo y que es estrictamente bien ordenado por la pertenencia. Es decir, que esta es una relación de orden estricto y es un buen orden. Ahora, entonces, ¿qué es lo que significa ser un ordinal? Ser un ordinal significa ser transitivo, es decir, que todo elemento de alfa está contenido en alfa. Segundo, que soy un buen orden estricto, es decir, la pertenencia es una relación irreflexiva, esto es, ningún elemento de alfa pertenece a él mismo. Es una relación asimétrica, esto es, si X pertenece a Y, entonces Y no pertenece a X. Es una relación transitiva, es decir, si X pertenece a Y y pertenece a Z, entonces X pertenece a Z. Y por último, que es un buen orden, es decir, cualquier subconjunto distinto del vacío tiene un menor elemento. Entonces, ordinal implica ser transitivo, ser estrictamente bien ordenado por la relación de pertenencia, no por otra, por la pertenencia. En este sentido, pues ya nosotros sabemos que omega es un ordinal. Nosotros sabemos que él es un conjunto transitivo, puesto que todo número natural está contenido en omega. Sabemos que ningún número natural pertenece al mismo. Sabemos que si n pertenece a m, entonces m no pertenece a n. Pues ya nosotros habíamos probado que esto era una relación de buen orden en omega, ¿cierto? Entonces, él está bien ordenado por esta pertenencia. En este sentido, lo que se sigue es que esto es un ordinal. De hecho, lo mismo se cumple para cualquier número natural. Todos los números naturales son ordinales, ¿de acuerdo? En este sentido, omega se dice que es un ordinal infinito y todos los números naturales son ordinales y se les llama los ordinales finitos. Entonces, un ordinal finito es un número natural. Fíjense que me dice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. El omega me está diciendo que las cosas estén ordenadas como está ordenado omega, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué es lo que significa estar ordenado de cierta manera. Ahora, lo otro es que uno puede encontrar una fórmula en el lenguaje de la pertenencia. Ya la clase pasada dijimos cómo era la fórmula, cómo se armaba, tal que alfa es un ordinal si solamente si esa fórmula se cumple. El axioma de existencia de clases, o el axioma de construcción de clases me dice, existe la clase de aquellos elementos que cumplen esta fórmula. Es decir, existe la clase de los ordinales. En particular, como omega es un ordinal, y de hecho cada número natural es un ordinal, esta clase de ordinales es distinta del vacío. De hecho, más adelante ustedes van a probar en un ejercicio que ella es una clase propia, o sea que ella no es un conjunto. Acá tenemos un ejercicio que se trata de probar que si yo tengo dos ordinales, entonces alfa pertenece a beta si solo si está contenido propiamente en beta. Ahora, eh, vimos un teorema que me decía lo siguiente. Si yo tomo un ordinal, cualquier segmento inicial de él también es un ordinal. Es decir, todo segmento inicial de un ordinal es un ordinal. Segundo, si yo tomo un ordinal y tomo un segmento inicial de él, ese segmento inicial o es el mismo ordinal o pertenece al ordinal. En otras palabras, los únicos segmentos iniciales de un ordinal son el mismo y sus elementos. Piénsenlo para los números naturales, omega. ¿Cuáles son los segmentos iniciales de omega? El mismo omega, bueno, el mismo omega no es un segmento inicial. Acá no funciona. Pero, ¿cuáles son los segmentos iniciales de omega?
los números naturales. Nosotros probamos que el segmento inicial de n en omega siempre es igual a n. Entonces, estos son los únicos segmentos iniciales, sus elementos. Y de hecho, en ordinales siempre es así. O son los elementos o son el mismo conjunto. Ahora, tercero, si tomo un ordinal y un elemento de él, entonces también es un ordinal. Cuarto, si alfa es un ordinal, entonces alfa no puede ser un elemento de alfa. Quinto, si tengo dos ordinales, o son iguales o uno pertenece al otro. Es decir, la pertenencia me da una relación de orden total acá. Siempre cualquier par de ordinales van a ser comparables. Sexto, si alfa es un ordinal, entonces el sucesor de alfa, que recuerden que no es más que alfa unido el singulete de alfa, es un ordinal. Todos los ordinales contienen al vacío. En consecuencia, por esta condición de acá, todos los ordinales, el vacío es el menor ordinal. Octavo, bueno, pertenece a alfa si alfa es distinto del vacío, ¿no? Pues porque vacío no puede pertenecer a vacío. Octavo, si yo tengo una colección de ordinales, entonces la unión de ellos también es un ordinal, que de hecho pues va a ser el supremo de la colección, porque es el ordinal más pequeño que contiene a todos estos ordinales. Él es el supremo. Obviamente cuando estoy pensando en que el orden es la contenencia. Y por último, todo ordinal es bien ordenado por la relación de pertenencia. Estas fueron las cosas que vimos la vez pasada. Estaba la demostración, no la voy a volver a revisar. Y hicimos un lema, que de hecho era un ejercicio, ya me acordé dónde fue que lo hicimos. Eso eran de los que estaban en el PDF, en una clase de taller lo hicimos. Si A y B son clases bien ordenadas y tengo que F de A en B y G de B en A son ambos isomorfismos, entonces F es la inversa de G. Además, el único isomorfismo de una clase bien ordenada es la idéntica. Entonces, este lema lo que me dice es que hay un solo isomorfismo entre dos clases bien ordenadas. Y segundo, que el único isomorfismo de una clase bien ordenada en ella misma es la identidad. Bueno, eso lo utilizamos para probar el siguiente teorema. Probamos que si tengo dos ordinales, un isomorfismo entre ellos, entonces ellos son el mismo ordinal. Y que ese isomorfismo, de hecho, es la identidad. Esta prueba sí la voy a repasar. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos acá? Por el teorema anterior, yo tengo, mire, tengo dos ordinales, o son iguales o uno pertenece al otro. Listo. Ahora, si alfa pertenece a beta, entonces alfa es su segmento inicial. ¿Por qué alfa es su segmento inicial? Porque fíjense que el segmento inicial de alfa en beta es igual a los x en beta, tales que x es menor que alfa. Pero ser menor que alfa en ordinales es justamente ser elemento de alfa, porque la relación de orden acá es esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a alfa? Pues todo alfa, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que alfa es igual al segmento inicial de alfa en beta. Por hipótesis, alfa es isomorfo con beta, pero alfa es un segmento inicial. O sea, estoy llegando a que beta es isomorfo al segmento inicial de alfa en beta. Esto me da una contradicción, puesto que beta es una clase bien ordenada. El teorema me decía en el inciso 9 que todos los ordinales son bien ordenados y ninguna clase bien ordenada puede ser isomorfa con un segmento inicial de ella misma. O sea que aquí tengo una contradicción. Si supongo que beta es elemento de alfa, entonces me queda que estas dos cosas son que beta es el segmento inicial de beta, de manera análoga a lo que hicimos acá. Es decir, alfa es isomorfo con este segmento inicial. De nuevo, contradicción. Ahora, como tiene que suceder esto, esto o esto, y ni esto sucede, entonces pues tiene que pasar esta igualdad de acá. Por lo tanto, alfa es igual a beta. En este sentido, F es un isomorfismo de una clase bien ordenada en ella misma. Bueno, un conjunto bien ordenado. Por el lema, tiene que ser la idéntica.
Eso lo vimos en este tema, ¿de acuerdo? Entonces, ahí acabaría la prueba. De otro lado, habíamos dicho, vea, supongamos que yo tengo que A es una clase bien ordenada. Entonces, existe un único ordinal alfa, tal que alfa es isomorfo con A. Es decir, para toda clase bien ordenada, existe un único ordinal isomorfo a ella. A ese único ordinal se le llama el ordinal de A y se le denota de esta forma. Entonces, ese único ordinal es un conjunto bien ordenado, transitivo, que tiene como que cierto orden, tiene cierta forma de ordenarse, ¿sí? Ese es el ordinal. Entonces, eso me está diciendo es que siempre existe un tipo de orden para todo conjunto bien ordenado. Bueno, hicimos después la demostración y no sé qué. Y por último, fíjense lo siguiente, el teorema de Zermelo me dice, todo conjunto no vacío tiene un buen orden. El teorema anterior me dice que todo conjunto que tenga un buen orden tiene un único ordinal. Entonces, si yo cojo un conjunto no vacío, le doy un buen orden por el teorema de Zermelo y por el teorema anterior le doy un único ordinal. Conclusión, todo conjunto no vacío tiene un único ordinal que le corresponde. Entonces, hasta ahora, hasta ahí vamos. O sea, vamos en el hecho de que todo conjunto le corresponde un ordinal. De pronto eso ayudó a aclarar un poco las ideas de lo que hicimos la clase pasada. Sí, profe. Me alegro. Cualquier cosa que necesiten, igual que tengan dudas o no sé qué, pues por favor me avisan. Bueno, ahora voy a enunciar el teorema de inducción para ordinales. O el principio de inducción para ordinales. Consideremos una fórmula, CAL, una propiedad. Voy a decirlo así, propiedad simplemente. Cuando digo propiedad es en el sentido de fórmula en el lenguaje de la pertenencia. Entonces, lo siguiente se cumple. Para todo alfa ordinal, para todo beta ordinal, beta menor que alfa implica phi de beta, implica phi de alfa. Aquí cierro esta y aquí cierro esta. Implica que para todo alfa en ORD, phi de alfa se cumple. ¿Qué me está diciendo esto? Miren que esto es una forma de inducción expresada en términos de la clase de ordinales. ¿Por qué? Miren qué es lo que me está diciendo. Vea. Supongamos que yo tengo una propiedad. Nos puse L, era phi, perdón. Supongamos que yo tengo una propiedad phi y quiero probar esto. Que esa propiedad se cumple para todo el mundo. ¿Qué es lo que me dice esto? Usted tiene que probar es esta condición de acá. Porque recuerden que tengo algo del tipo alfa implica beta. Quiero probar beta, entonces necesito es alfa por el modus ponens, ¿cierto? Entonces, yo quiero probar esta condición. Supongamos que quiero probar esto. Me basta con probar esto porque ya la implicación es cierta. O sea, la implicación me la da el teorema. Entonces, más adelante, alguien quiere probar que algo se cumple para todos los ordinales, pues le basta probar esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que probar? Que si se cumple para todo ordinal menor que alfa, entonces se cumple para alfa. Y eso vale para todo alfa y todo beta. Esa es la inducción que nosotros conocíamos o la forma de inducción fuerte que nosotros conocemos para los números naturales. Uno dice, vea, suponga que para todo número natural menor que k se cumple la condición y que eso implica que se cumple para k. Y eso es quieto para todo k. Y ahí uno concluye que se cumple para todos los números naturales, ¿cierto? Entonces, acá pues es justamente eso. Bueno, la demostración es bastante sencilla. Entonces, vamos a hacerla por acá. Vamos a razonar por contradicción. Supongamos
que para algún alfa ordinal, phi de alfa es falsa. Como eso es así, el conjunto H de los alfa en la clase de ordinales, tales que phi de alfa es falsa, es no vacío. Pues porque justamente existe alguno que lo cumple. Como es no vacío, debe existir el menor elemento de esa clase, alfa 0. Existe. Ahora, ¿qué sucede? Si beta es menor que alfa 0, phi de beta es falsa. ¿Por qué phi de beta es falsa? Perdón, es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque alfa 0 es el ordinal más pequeño que no cumple phi. O sea que todo lo que sea más pequeño tiene que cumplir phi. Es verdadera, pues alfa 0 es el menor ordinal que no cumple phi. Esto es, para todo beta en los ordinales, phi de beta, beta más pequeño que alfa 0 implica phi de beta. Así, ¿qué me dice esto? Que phi de alfa 0 debe cumplirse. Phi de alfa 0 se cumple. Contradicción, porque alfa 0 es el menor elemento de H. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que H es distinto de vacío. Así, H es igual al conjunto vacío. Es decir, para todo alfa en los ordinales, phi de alfa se cumple. Y listo, ahí tendríamos demostrado el teorema. Miren que esta es exactamente la misma demostración que utilizamos en el momento de que probar la inducción transfinita para conjuntos bien ordenados, para clases bien ordenadas, ¿cierto? Es el mismo razonamiento. Supongo que la propiedad no se cumple, entonces el conjunto de elementos donde la propiedad falla es no vacía, existe un menor elemento y construye una contradicción a partir de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está clara la demostración? Bueno, listo. Entonces, ese teorema se utiliza bastante, como les decía, para definir lo que son como tal, para hacer demostraciones sobre ordinales. Claro que nosotros vamos a ver otra forma de inducción que es más útil porque me distingue la naturaleza de cada ordinal. ¿De acuerdo? Por ahora voy a mencionar lo que es el teorema de recursión para ordinales. Esto lo voy a hacer vía lo que es una relación funcional. No voy a hacer la demostración de ese teorema, eh, pero sí voy a mencionar el enunciado del teorema porque eh, lo vamos a utilizar al momento de dar la definición de las operaciones aritméticas para ordinales. Bueno, yo creo que por aquí no caben el teorema y el enunciado, pero necesito hacer una definición. Entonces la voy a hacer por aquí abajo. Bueno, un conjunto F es una relación funcional si hay una fórmula
digamos, phi de x, y, v y conjuntos T sub 1, T sub n, conjuntos T sub 1, T sub n, tales que para todo x existe un único y, tal que phi de x, y, T sub 1, T sub n, y en ese caso, y es igual a f de x, si solo si, phi de x, y, T sub 1, T sub n. A los conjuntos T sub 1, T sub n se les llama parámetros. Entonces, básicamente, de esto, lo que me está diciendo esta definición es que una relación funcional es un conjunto de parejas ordenadas x, y. Fíjense que en este caso, pues estoy pensando y igual a f de x, que yo lo puedo definir mediante cierta fórmula, quizá con algunos parámetros T sub n. Entonces, por eso está la unicidad aquí. Para cada elemento existe una única imagen, ¿sí? Entonces, lo que me están diciendo es que esa función se pueda definir a través de una fórmula, a través de una fórmula phi. Decir que f de x a y sea equivalente a decir que la fórmula phi se cumple. ¿De acuerdo? Por favor, copien esto. Entonces, si ya pasamos al enunciado del teorema de recursión y con él hacemos las definiciones pertinentes. Por favor, muchachos, me avisan apenas acaben de copiar. Listo. Bueno. Teorema de recursión para ordinales. Supongamos que f es una relación funcional. Sea f una relación funcional. Entonces,
para todo ordinal alfa y todo conjunto A, para todo ordinal alfa y todo conjunto A y un elemento A en A, hay una única función f definida sobre alfa igual a los beta en la clase de ordinales, tales que beta es menor que alfa, pues porque fíjense que esto es beta pertenece a alfa, tal que al 0 me lo manda en el elemento distinguido A. Y segundo, a beta me lo manda en la relación funcional evaluada en F restringido a beta. Esto para todo beta entre 0 y A. Entonces fíjense que esto es básicamente el teorema de recursión que ya conocía. Me manda el 0 para donde eh, yo quiero que lo mande para el elemento distinguido y a beta mayor que 0 me lo manda a restringir la función del conjunto pequeño, porque miren que beta aquí va a ser un conjunto en alfa, entonces f está definida aquí, la restringo al más pequeño y luego aplico la relación funcional. ¿Sí? No vamos a hacer la demostración de esto. Yo, pues en el resumen que les tengo que mandar, ahí la van a encontrar. La pueden consultar y si de pronto tienen preguntas, me avisan y las miramos. Esto pues tiene otra consecuencia, el horario. Es el siguiente. Supongamos que tengo una relación funcional y a un conjunto. Sea F, una relación funcional. Voy a escribirlo así, con las mismas hipótesis de arriba. Hay una relación funcional F, tal que F de 0 es igual a y F de alfa es igual a F de F restringido a alfa. Y esto para todo alfa ordinal. Esto. Pero bueno, por un momento voy a dejar el enunciado quieto y me voy a poner a estudiar otras cosas. Ese enunciado lo vamos a utilizar ahorita, dentro de un rato, para ver cómo es que uno puede hacer definiciones inductivas en la clase de ordinales, porque fíjense, recuerden pues que para eso fue que utilizamos el teorema de recursión en los números naturales. Si yo tengo cierta función, puedo decir que existe otra que tiene estas condiciones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a dar una definición de suma que no requiere teorema de la recursión, pero parte de los ejercicios van a ser vía esta definición de acá. Bueno, voy a hacer una definición por acá. Y es lo siguiente, si alfa es un ordinal y alfa se puede expresar como beta unido el singulete de beta para algún beta en los ordinales, se dice que alfa es sucesor. Alfa es un ordinal sucesor si es el sucesor de algún ordinal. Ahora, si alfa es un ordinal distinto de 0 y no es sucesor, se dice que es un ordinal límite. Entonces, ¿qué pasa acá? Piensen, por ejemplo, en los números naturales.
Aquí tengo que el 0 es un ordinal, ¿cierto? El 1 es un ordinal y es el sucesor de 0. El 2 es un ordinal y es el sucesor de 1. El 3 es un ordinal y es el sucesor de 2. Y así sucesivamente, el n es el sucesor de n menos 1 y el n más 1 es el sucesor de n. Bla, 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 bla. Y hasta aquí. Y este va todo omega. Mi pregunta es, ¿quién es omega unido omega? Es todo esto pegarle el puntico, un puntico que se llama omega. ¿Sí? Que sería pegar todo esto. Yo puedo ir construyendo un montón de cosas. ¿Qué significa ser límite? Que yo soy un punto por aquí, digamos lambda, y yo no tengo manera de alcanzarlo. Este no es el sucesor de nadie. Es distinto del sucesor de alfa para todo alfa en los ordinales. Entonces, fíjense, los ordinales sucesores yo los puedo alcanzar. Por ejemplo, si tengo n, pues yo puedo ir tomando sucesor cierta cantidad de veces hasta que llego a él. Y así sucesivamente. El cuento es que a los ordinales límites yo me les puedo acercar mucho, pero nunca llego a ellos a través de tomar sucesores. Entonces, por eso se llaman ordinales límites. Entonces, fíjense que aquí ya ordeno un conjunto, ya, por ejemplo, me dicen, vea, si yo tengo un conjunto finito, yo le puedo dar un buen orden y él es isomorfo a un único ordinal finito. Entonces, digamos que yo puedo ordenar las cosas en ese conjunto del que estoy hablando, como decir, el primero, el segundo, el tercero, hasta el enésimo. Si tengo un conjunto numerable, yo le pongo un buen orden. Entonces, el ordinal de ese señor, como es numerable, tiene que ser los números naturales. Entonces, listo. Como son los números naturales, yo lo puedo ordenar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo decir mucho sobre él. En realidad no puedo decir demasiado. Pero sí puedo decir, vea, tiene un buen orden y su ordinal tiene que ser omega, pues porque es numerable, ¿cierto? Tiene que ser isomorfo, equipotente con omega. Entonces, de alguna manera, ahí uno tiene forma como de controlar las cosas. Uno tiene una intuición de, bueno, eso, el orden de esos elementos se ve así como omega. Entonces, por ejemplo, va a pasar en Q, va a pasar en Z, va a pasar en el conjunto de polinomios con entradas en Z, etcétera, etcétera, ¿sí? El buen orden que les corresponda, que no es el que nosotros vimos, por ejemplo, los racionales no son bien ordenados con el orden que nosotros estudiamos, pero algún buen orden tiene que haber para ellos por el teorema de Zermelo. No sabemos cuál, pero lo debe haber. Con ese buen orden, los racionales se van a ver así, como se ve omega. Ahora, supongamos que cogí a los racionales y le agregué un elemento externo, que fue el que cogí Q unido al singulete de Q. Entonces, ese se tiene que ver así como se ve este. Están ordenados de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que significan ordinales. ¿Cómo me veo cuando me ordenan? Cuando me dan un buen orden, ¿cómo se ven mis elementos? Listo. Bien. Bueno, de hecho, fíjense que, ahora que lo pienso, eh, yo dibujo este ordinal límite por acá, pero de hecho este ordinal es límite. ¿Por qué es un ordinal límite? O sea, este es límite, o sea, con el dibujo que hice, pero ese también es límite. No había caído en cuenta hace un momento. ¿Por qué es límite? Porque fíjense que si yo voy tomando sucesor aquí, sucesor acá y sucesor acá, yo nunca llego a ser igual a omega. O sea, yo no puedo coger un número natural e ir sumándole uno y uno y uno y uno y uno hasta que en algún número finito de pasos alcance omega. Por lo tanto, ese ordinal es límite. Omega va a ser un ordinal límite y todos estos son sucesor, excepto el cero. Bueno, la inducción que hicimos para omega hace un momento, perdón, para la clase de ordinales, se puede reescribir de la siguiente manera y esto se lo voy a dejar como ejercicio. Ejercicio. Muestre que si phi es una propiedad, y recuerden esto es en el lenguaje de la pertenencia, entonces se cumple lo siguiente. Si phi de 0 es cierta y para todo alfa, phi de alfa implica phi del sucesor de alfa y
para todo alfa, si alfa es un ordinal límite, entonces si alfa es un ordinal límite y para todo beta menor que alfa, phi de beta implica phi de alfa. Déjeme ver cómo van los paréntesis aquí. Phi de beta, phi de alfa implica que para todo alfa, phi de alfa. Aquí estoy hablando de ordinales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Supongan que yo quiero probar que phi se cumple para todos los ordinales. Antes dije que me bastaba probar cierta hipótesis. Ahora les estoy diciendo, para eso bastaría probar que se cumple para el cero, que se cumple para todos los sucesores. Y miren que eso es lo que estoy diciendo acá. Si se cumple para alfa, se cumple para el sucesor. O sea, se cumple para todos los ordinales sucesor. Y que se cumple para todos los ordinales límite. Pues si se cumple para los tres, siempre, entonces se cumple para todo el mundo. Tendrán que probar eso. Es decir, parta de la hipótesis de que ya yo sé que esto se cumple y pruebe esto. Haciendo un teorema de, ¿cómo se llamaba ese teorema en lógica? Teorema de deducción. Si uno quiere probar la implicación, puede empezar con el antecedente y probar este de acá. Y luego pues tiene la implicación. Bueno, eso es bajo la condición de que no cuantifique sobre las variables y no sé qué, pero eso no. Acá funciona bien en esta prueba, pues. Ustedes lo que van a hacer es no cuantifique sobre las variables libres. Ustedes eh, van a suponer esto, esta es su hipótesis de inducción, y van a probar que esto se cumple. Ojo, en ordinales. Entonces, esta es una forma, de hecho, bastante útil para trabajar eh, demostraciones sobre ordinales. De hecho, es la manera más útil que vamos a tener para probar cosas sobre ordinales. Y ahora sí, pues lo que me interesa, que es hablar sobre la aritmética de ordinales. Voy a hacer una definición completamente conjuntista. Hay una definición pues, que también es conjuntista, obviamente, pero que eh, acude más al teorema de la recursión. Esas se las voy a mencionar, pero se las voy a dejar más bien en el ejercicio, como para que practiquen un poquito eso y ya luego hablamos un poco del teorema del punto fijo. Yo creo que si hoy alcanzamos a mencionar lo que por lo menos es más importante para poder hablar luego de cardinal. Listo. Entonces, aritmética de ordinales. Definición. Vamos a definir lo que es la suma de ordinales cardinales. Listo. Consideremos dos ordinales. Sean alfa y beta ordinales. Pues si yo tengo dos ordinales, puedo escoger conjuntos bien ordenados, tales que A, el ordinal de A, perdón, sea alfa y el ordinal de B sea beta. Cuando agarré los dos ordinales, me voy a los conjuntos bien ordenados. Ahora, ¿por qué eso siempre existe? Pues digamos que yo, si logré encontrar un conjunto distinto, bien, y si no logré encontrar un conjunto distinto de él, pues de todas maneras, esto es un conjunto bien ordenado. Entonces, quítenle como que toda esa estructura que pueden haber pensado adicional y quédense con el hecho de que es un conjunto bien ordenado. Y listo, alfa es el ordinal del mismo. Esto siempre se puede tomar. Ahora, asuma, sin pérdida de generalidad, que A intersectado B es igual a vacío. ¿Por qué puedo asumir que la intersección es vacía? Mire, si la intersección no es vacía, simplemente yo puedo considerar A cruz el singulete de vacío y B cruz el singulete del singulete de vacío. Y esto me da idéntico a esto y esto me da idéntico a esto y ahora sí son con intersección vacía. Pues si este no le sirve, si este A no le sirve y este B no le sirve, escogemos estos conjuntos. ¿Sí? Y esto me da isomorfo a esto y esto me da isomorfo a esto. ¿Sí está claro? ¿O queda como flojito ahí?
Profe, no entendí bien ese pedazo. Mira, yo puedo asumir que esto es vacío. Ahora, ¿qué pasa si no es vacío? Si estos no son vacíos, yo puedo coger A' igual a A unido el singulete de vacío. Y voy a definir cuál es el orden aquí. Unido, perdón, unido no. Cruza el singulete de vacío. Entonces, fíjate, y voy a coger a B' igual a B, cruz el singulete de vacío. Es claro que A' intersectado B' es vacío. ¿Por qué? Porque es que A' tiene los elementos de la forma X, vacío. Y B' tiene elementos de la forma X, el singulete de vacío. Para que un elemento esté aquí y acá, tiene que tener las dos componentes segundas iguales. Y vacío no es igual al singulete de vacío. Así que no pueden haber elementos comunes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, bien, ya sé que son vacíos. Ahora, aquí tengo elementos de la forma X y acá tengo elementos de la forma X, vacío. Aquí tengo elementos de la forma Y y aquí de la forma Y, singulete de vacío. Pues el orden que yo tenía acá era X menor que Y, pues entonces pongan aquí X, vacío menor que Y, vacío. Y si aquí tenían Y, si aquí tenían, por ejemplo, Y, singulete de vacío, si tienen, por ejemplo, acá a U menor que B en Y, pues voy a decir que U, el singulete de vacío es menor que B, el singulete de vacío. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Digamos que este era A. Aquí tengo A vacío, aquí tengo el singulete de vacío. Que esto es A. A es este pedacito y B es este pedacito. Lo que estoy haciendo es escribir a A por aquí arriba y a B por aquí arriba. Miren que ya son disyuntos y el orden lo voy a dejar igualito. Pero lo voy a trasladar para acá arriba. Entonces, en general uno puede asumir esto. De hecho, pues este es el mismo razonamiento que utilizamos cuando en algún momento hicimos la prueba de que si yo tengo dos conjuntos, existen otros dos conjuntos disyuntos equipotentes con ellos. ¿Sí se acuerdan? Que fue el primer teorema que probamos en equipotencia. Es el mismo razonamiento que estoy usando acá. Listo. Entonces, en total que yo puedo asumir que esta intersección es vacía. ¿Sí? En este caso, definimos alfa más beta como el ordinal del conjunto A más B, donde A más B es igual al conjunto A unido B, orden de A más orden de B. Esto se llama suma ordinal de A con B. Entonces, ¿cómo es esa suma ordinal? Esa suma ordinal aquí es simplemente la unión. Y ustedes dirán que esto está raro, pero no está tan raro. Ya van a ver que no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero hallar alfa más beta. Entonces yo voy a encontrar aquí un conjunto A con su orden, que sea un buen orden, de hecho, que sea idéntico a alfa, o sea, cuyo tipo de orden sea alfa. Y voy a coger otro conjunto por acá, B, cuyo tipo de orden sea beta. ¿Qué fue lo que hice? Decir, vea, lo voy a pegar. Voy a poner la siguiente relación. El conjunto grande ahora va a ser la unión de los dos, o sea, esto, porque recuerden que ellos no se intersectan. Ahora, ¿el orden cuál va a ser? El orden de aquí más el orden de acá. ¿Cómo está funcionando ese orden? Ah, bueno, aquí me faltó algo. Unido a cruz B. ¿Cómo está funcionando el orden? Miren, supongamos que agarré dos elementicos, X y Y. Entonces, X es menor o igual a Y en este orden.
Por lo tanto, pues también pasa que X es menor o igual que Y en este orden de acá. Porque esto es la unión. Ahora, si agarré U aquí y V acá, entonces esto es menor o igual en el orden de B. Pero como este señor es la unión, también pasa. U es menor o igual que V. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo agarro a, por ejemplo, H por aquí y K por acá? Entonces, si yo los tomo de esa manera, me queda que la pareja H, K pertenece a quién? A A por B. Como esto es la unión de estas tres cosas, entonces me quedaría que H es menor o igual, con este orden raro, que K. En definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, ponga el mismo orden de A. Ponga el mismo orden de B. Y finalmente, todo elemento de B es más grande que todo elemento de A. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a B por delante. Cuando yo hago A cruz B, estoy diciendo el de A, el de B. Pero el que pongo primero es el más pequeño. Y todos los elementos de A siempre van a estar primero. O sea que todos los elementos de A son más pequeños que cualquier elemento que yo tome en B. Entonces, esta es la forma en que se define la suma ordinal o la suma de ordinales. ¿Qué está haciendo esta suma de ordinales? Pues me está diciendo, coja a todo B y póngalo delante de A. ¿Sí? Eso es simplemente el tipo de orden de esa cosa es el ordinal de la suma. Pues de la suma esta que está acá. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro más o menos cómo es la idea? Es que miren, supongamos que yo quiero sumar, ya yo sé cómo ordenar A, ya sé cómo ordenar B. Ahora quiero ordenar los dos, quiero sumar los dos ordinales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poner uno de un lado y al lado ponerle el otro. Al que le estoy poniendo al lado, se lo estoy poniendo de manera que no quede uno sobre el otro. Por eso pido que la intersección sea vacía, para que B no quede montado en A. ¿Sí? Pues miren que aquí el orden sí importa, porque si yo pongo B más A, entonces me va a quedar B primero, y quién sabe qué pase ahí. Entonces el orden es una cosa importante acá. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora hay algo que deberíamos probar en relación a eso. Es que fíjense que la definición que hicimos depende, en principio, de un A y un B. La pregunta es, si alguno me cambia la A y la B, ¿será que cambia? La respuesta es no. O sea, si ustedes me dicen a mi profe, vea, yo no quiero poner A, yo quiero poner A cruz el singulete de vacío y B cruz el doblete de vacío, con vacío, no sé, cualquier cosa así rara. Yo, bueno, no hay problema. O sea, realmente esto no depende de la definición. Si ustedes cambian a A por alguien que sea isomorfo con A y a B por alguien que sea isomorfo con B, esta definición no cambia, ¿sí? Esto es una buena definición. Bueno, yo les mando el enunciado concreto, que es un ejercicio, pues yo se los mando en la lista de ejercicios. Para no gastar tiempo en eso ahora. Listo. Y ahora les voy a definir lo que es el producto ordinal. Acá para el producto sí no necesito pedir que sean disyuntos. Entonces, empecemos por eso. Sean alfa y beta ordinales. Y A, cuyo tipo de orden es igual a alfa, y beta, el tipo de orden de un conjunto B. Entonces voy a definir lo que es alfa por beta. Alfa por beta es igual, por definición, al tipo de orden de A cruz B, voy a hacer orden producto cartesiano con
A cruz B, donde ya les voy a decir cuál es la relación de orden ahí. Voy a decir que alfa 1, beta 1 es menor o igual que alfa 2, beta 2, sí, solo sí, pasa lo siguiente. Beta 1 es menor o igual que beta 2. Bueno, beta 1 es menor que beta 2, de hecho, con el orden de B. O beta 1 es igual a beta 2 y alfa 1 es menor o igual que alfa 2. ¿A qué se les parece este orden? ¿A qué relación de orden se les parece eso? A un orden lexicográfico. Antilexicográfico, de hecho. Recuerda que el lexicográfico es comparar con respecto a la primera componente primero y luego con respecto a la segunda. Aquí empiezas a comparar en la segunda. ¿Sí me van a entender? O sea, es que el lexicográfico es, este es menor que este si la primera componente es menor que la primera componente o si son iguales, pues comparaba la segunda. El antilexicográfico era hacer lo mismo pero empezando en la segunda. O sea, esta pareja es menor que esta pareja si este es menor que este o en caso de ser iguales, este es menor que este. Es decir, es el orden antilexicográfico. ¿De qué se trata esto? Miren, esto se trata de poner alfa, beta veces. Es algo de más o menos de este estilo. Aquí tengo A con su orden. Aquí tengo A con su orden. Y lo voy a repetir tantas veces como beta. Este es el producto ordinal. Lo que estamos haciendo es repetir a alfa beta veces. ¿De acuerdo? Y miren, por cada una que estas sean iguales, estoy repitiéndolo. ¿Sí? Entonces, miren, cuando yo tomo todo elemento de aquí, así, 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 los voy tomando todos. Estoy repitiendo este alfa beta veces. Bien. De nuevo, si yo cambio este A por alguien que sea isomorfo con A y este B por alguien que sea isomorfo con B, esta definición no cambia. O sea, sigue siendo lo mismo. Este alfa por beta sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Si yo cambio A por A' y A' es isomorfo con B y cambio B por B' y B' es isomorfo con B, entonces A por B es isomorfo con A', B'. Así que no va a haber problema. Ahora, voy a dar algunas propiedades de estas operaciones, que son las siguientes. Para alfa, beta y gamma ordinales se cumple lo siguiente. Primero, la suma es asociativa, es decir, alfa más beta más gamma es igual a alfa más beta más gamma. Segundo, el producto también es asociativo. Alfa por beta por gamma es igual a alfa por beta por gamma. Tercero, alfa más 0 es igual a 0 más alfa es igual a alfa. Cuarto, alfa por 1 es igual a 1 por alfa es igual a alfa. Quinto, alfa por 0 es igual a 0 por alfa es igual a 0. Sexto, alfa por beta más gamma es igual a alfa por beta más alfa por gamma. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que hay grandes ausentes aquí, y es la conmutatividad. Y es que en efecto, como les dije hace un momento, la conmutatividad no siempre se tiene. Ya les voy a mostrar por qué. Antes de eso les voy a hacer, no voy a hacer la prueba de las 6 propiedades, de hecho son bastante sencillas de hacer, voy a hacer algunas pues para que ustedes miren cómo es que se hacen y ya pues tendrán tiempo de demostración. Ahora, empecemos con esta de acá, ¿sí? Entonces, como quiero probar algo sobre la suma, yo voy a escoger
que el tipo de esta cosa, este C, sea gamma, el tipo de A sea alfa, el tipo de B sea beta, y son disyuntos 2 a 2. Y los estoy escogiendo disyuntos para que la suma tenga sentido pues con la definición. Entonces, en este sentido, fíjense que alfa más beta más gamma es igual por definición a, es decir, el tipo ordinal de ¿quién? De A más B más C. ¿Cierto? Primero tengo que hacer el de este, luego el de este y a eso darle el tipo ordinal. Y además, alfa más beta más gamma sería A más B más C. Entonces, bueno, el tipo ordinal de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a probar que A más B más C es isomorfo con A más B más C. Si yo pruebo que son isomorfos, entonces ambos van a tener el mismo ordinal y listo, porque eso es lo que quiero probar. Ahora, recuerde que A unido B unido C es lo mismo que decir A unido B unido C. Entonces, este conjunto tiene el mismo, a nivel de conjuntos, pues, es igual a este. Ahora lo que tenemos que ver es qué pasa con la relación de orden. Sea F la idéntica. La identidad de A unido B unido C. Veamos que F es un isomorfismo. Entonces, es biyectiva claramente. Ahora, tomemos XY que pertenecen a ese conjunto. Entonces, tomemos XY menor o igual. Si se empieza a poner la cosa como maluca por la notación, pero bueno. Cojámoslos así. Y veamos que f de x es menor que f de y. Pues con el otro orden. Esto y en A o x es menor o igual que y en esta otra relación. O x pertenece, a ver, recordemos acá cuál era la definición de esa suma. Aquí está. Estoy, no, es la unión, o sea, estoy en esta o estoy en el producto cartesiano, listo. O x está en A y y está en B unido C. Listo. Esto implica que x es menor o igual en A que y, o x es menor o igual en B que y, o x es menor o igual en C que y, o, bueno, de hecho aquí es una, yo debería haber como un paréntesis separando estas cosas, o x está en B y y está en C, o x está en A y y está en B, o y está en C. Pues si uno aplica propiedad distributiva aquí, no sé qué, con los conectivos, llega a lo siguiente. Llega a que x es menor o igual en A más menor o igual B que Y, o x es menor o igual en C que Y, o x está
en A unido B y Y está en C. Esto equivale justamente a decir, perdón, f de x. Pues f de x, pero recuerden que f de x es la idéntica, así que es el mismo x. F de x es menor o igual en A más menor o igual B más menor o igual C que f de y. Pues que es la misma y. Entonces con esto lo que tengo es que la función es biyectiva creciente, es decir, ella define como tal un isomorfismo. El isomorfismo entre esto y esto implica que el ordinal de esto es el mismo ordinal de esto, porque recuerden que el ordinal es único. Pero el ordinal de esto es alfa más beta más gamma. Y el ordinal de esto es alfa más beta más gamma. O sea que ambos ordinales son iguales. Ahora, si yo quiero hacer la prueba de esta condición 2, ¿qué es lo que debo hacer? Probar que el producto ordinal de estos dos por C es isomorfo con el producto ordinal de este con el producto ordinal de estos dos. Y así sucesivamente. En general, estas son prácticamente las mismas funciones que utilizábamos para probar la equipotencia entre esos conjuntos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no solamente basta probar que la función es biyectiva, sino que hay que probar que la función en efecto es creciente, o sea que ella define un isomorfismo a nivel de conjuntos bien ordenados. Entonces, anteriormente teníamos la biyectividad, que es como la noción de isomorfismo, cuando la única estructura que tengo es la de conjunto, ¿sí? Cuando simplemente estoy pidiendo la estructura conjuntista. Cuando le pongo el orden, entonces tengo que pedirle también que sea creciente, además de biyectiva. Esa es la condición acá. ¿Sí quedó clara de pronto esta demostración? Sí, profe. Mira, Igual yo sé son que propiedades de unión, básicamente. ajá. En principio se puede ver un poco raro. O sea, yo sé que en principio se puede ver raro porque hay que coger funciones, que isomorfismo, que no sé qué, pero tienen que llevárselo al plano más simple, que es el plano de los conjuntos base. Por ejemplo, en la segunda quiero probar que tengo asociatividad del producto. Entonces, por ejemplo, digamos que el tipo de orden de A es alfa, el tipo de orden de B es beta y que el tipo de orden de C es gamma. Aquí ya no necesito pedir que sean disjuntos porque es que en la suma no importa, en el producto no importa, importa es en la suma. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Note lo siguiente. Por definición, alfa por beta por gamma, ¿quién va a ser? Es el tipo de orden de hacer A, multiplicarlo por B, luego de haberlo multiplicado por C. Ahora, ¿quién va a ser alfa por beta por gamma? Va a ser tomar el tipo de orden de primero multiplicar A con B y luego multiplicarlo con C. Entonces, si yo pruebo que este conjunto de aquí es isomorfo con este conjunto, el tipo de orden de ellos dos va a ser el mismo. Es decir, esto va a ser igual a esto. Pues me basta probar que esto es isomorfo con esto. Basta probar que A puntico B puntico C es isomorfo con A puntico B puntico C. Listo. Ahora, ¿cómo pruebo eso? A nivel de conjuntos, ¿quién es esta cosa? Esto es A cruz B cruz C con el orden antilexicográfico. Pues con el orden antilexicográfico que sale de esto por esto. Voy a ponerlo así, con este orden raro, digamos. Ahora, ¿quién es esto? Esto es A cruz B cruz C con este orden antilexicográfico que resulta de acá, en este producto cartesiano. Entonces, fíjense, yo tengo que probar que hay un isomorfismo acá. ¿Cuál es el isomorfismo claro? Pues mire, yo tengo un elemento acá, él es un X, Y, Z. Pues mándelo para X, Y, Z. ¿Y cómo me regreso? Igualito. Pues cámbiale las comas así. Esta cosa es un isomorfismo. ¿Cuáles son los detalles malucos? Pues de hecho probar que es isomorfismo es fácil, ya lo hicimos, de hecho. Cuando hablábamos de equipotencia de conjuntos, nosotros probamos que esto era equipotente con esto.
¿Qué es lo que hay que probar realmente acá? Que es creciente con esta relación de orden antilexicográfico de este producto de afuera. O sea, de A cruz el orden antilexicográfico de esto. Ese es el detalle que realmente hace falta probar. Pero bueno, esa será la manera de probarlo. Miren que, como les digo, no es complicada pues la idea general de cómo hacer la prueba, lo que es que hay detalles porque hay que llenar, pues. Eso sí es cierto. Bueno. 3, 4 y 5 ejercicios. Pero es la misma idea anterior. Y en la sexta, pues también les voy a dar como que las ideas generales de cómo es que se hace esto. Entonces, ahora miren que estoy hablando de distributividad. Entonces voy a hacer alfa por beta más gamma. Para poder hacer beta más gamma necesito que mis conjuntos sean disyuntos. Entonces voy a tomar los conjuntos disyuntos 2 a 2. Pues por necesidad, digámoslo de alguna manera. Que pueda hablar de la suma así como lo estábamos definiendo en un principio. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? Alfa por beta más gamma va a ser el tipo ordinal de quién? De hacer el de este por el de este. Es decir, A por el que me resulta acá. Pero ¿quién me resulta para beta más gamma? Pues B más C. ¿Cierto? Bien. Ese es el que tengo ahí. Por otro lado, alfa por beta es el tipo de orden de A por B. Y alfa por gamma es el tipo de orden de A por C. Ahora, alfa por beta más alfa por gamma sería el tipo de orden de A por B más A por C. Entonces yo quiero probar que esto de aquí es isomorfo con esto de aquí, porque yo quiero probar que esto es igual a esto. Entonces me basta probar que este conjunto es isomorfo con este, porque si son isomorfos van a tener el mismo ordinal. Entonces basta probar que A más B más C es isomorfo con A por B más A por C. Ahora, a nivel de conjuntos, ¿quién es esto? A nivel de conjuntos lo que tengo es A cruz B unido C isomorfo, pues con ese orden raro, pues ya les voy a poner aquí como que un ordencito, este orden que es el que resulta de aquí, isomorfo con A unido B cruz A unido C. No, mentiras, ¿qué estoy haciendo? Eso está mal. Sería A por B es A cruz B unido A cruz C. Con ese orden raro que sale de acá, pues, digamos. Ahora, el tema es que cuando uno lo mira a nivel de conjuntos, yo tengo acá una manera de construir un isomorfismo, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es que, miren, yo quiero construir un isomorfismo entre estas dos cosas. Fíjense que son iguales, de hecho. Esto es A cruz la unión, eso me da la unión de los productos cruz. Entonces aquí voy a ponerle idéntica a XY, tráigaselo para XY. Porque son iguales a nivel de conjuntos. ¿Qué es lo que falta probar? Ver que la identidad es creciente. Es creciente con la relación de orden que tenemos a cada lado. Entonces ya uno llena esos detalles y en efecto prueba pues que lo que tengo son isomorfismos, y esos isomorfismos ya me llevan directamente a decir que tengo la igualdad entre los ordinales. Ahora,
una cosa importante. ¿Por qué en el teorema no aparece la conmutatividad? Es que la suma no es conmutativa. ¿Por qué la suma no es conmutativa? Pues les voy a dar un contraejemplo. Consideren 1 más omega. 1 más omega es isomorfo con omega. Del isomorfismo en particular sé que 1 más omega tiene menor elemento. Ahora, tiene menor elemento y no tiene mayor elemento. Recuerden que hacer 1 más omega era poner el 1 aquí y poner la omega adelante. Entonces, bueno. Listo. Esto es 1 más omega. Era omega, este era el 1. ¿Sí? Y tomar el tipo de orden de eso. ¿Cuál es el tema ahora? Que si yo tomo omega más 1, esta cosa se va a ver así. 0, 1. Y por acá va a aparecer otro elemento que es el que le pongo delante. Fíjense que este tiene mayor elemento. Miren que el dibujito ayuda mucho más que a veces que las propias cuentas. ¿Qué fue lo que habíamos dicho? Hacer alfa más beta es poner a B delante de A. Entonces aquí puse a beta a omega delante. Dije, todo esto es mayor que este A. Listo. La verdad es que eso no me sirve mucho porque aquí tengo menor elemento. Pero cuando hago omega más 1, al que tengo que ponerle delante es al que tiene un solo elemento. Y todo lo que está aquí es mayor que todo lo que está aquí. Ah, este señor es el mayor elemento. Entonces, acá tengo mayor elemento y acá no tengo mayor elemento. Así las cosas, 1 más omega no puede ser isomorfo con omega más 1. Y si no son isomorfos, mucho menos pueden ser iguales. Es decir, la suma de ordinales no siempre es conmutativa. No es conmutativa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, el producto sí lo sería. Tampoco. El producto no es no conmutativo. No es conmutativo. Para que practiquen un poquito, se las voy a dejar de ejercicio. Y es probar que omega por 2 es distinto de 2 por omega. Recuerden que el 2 lo van a tomar como el doblete de 0 y 1. Entonces lo que van a ver es el producto cartesiano omega cruz 2 y 2 cruz omega. Y probar que con el orden que tienen no pueden ser isomorfos. Otro ejercicio. Demostrar que para todo alfa en la clase de ordinales, el sucesor de alfa se puede escribir como alfa más 1. Listo. ¿Puedo continuar o necesitan copiar algo acá? Sigamos, profe. Listo. Entonces, bueno, esas definiciones recursivas yo creo que se las doy en otro momento que... ¿será que la damos ahora? Mm.
Pues se las voy a dar enseguida. No, solamente voy a utilizar la de la exponenciación. O sea, uno puede definir la suma y el producto inductivamente. Voy a darles la definición, pues, porque de pronto para algunos ejercicios les va a servir más esta forma de hacerlo. De la siguiente manera. Consideremos alfa un ordinal. Definimos la operación S sub alfa así. Primero, S sub alfa de 0 es igual a alfa. Segundo, S sub alfa del sucesor de beta es igual al sucesor de S sub alfa de beta. Miren que esto es idéntico a la suma de números naturales que hicimos. Al 0 me lo manda el mismo alfa y al sucesor me lo manda en el sucesor de cuando lo evalúen en el beta. ¿Qué es lo que cambia? Que me toca agregar qué pasa con los ordinales límites. Pues ahí agrego este otro. S sub alfa de lambda es igual a la unión de los beta menores que lambda de S sub alfa de beta. Y esto de hecho es igual al supremo para los beta menores que lambda de S sub alfa de beta. Porque recuerden que la unión como tal lo que define es un supremo. Porque mi orden justamente va a estar dado por la inclusión en este caso, la inclusión estricta. Esto siempre que lambda sea límite. Ejercicio para ustedes. Probar que S sub alfa existe y es única. Recuerden cómo hicimos la prueba de que existía la suma para los números naturales. Eso les puede dar una idea muy clara de cómo es que tendrían que escoger acá la función para probar que esto existe vía el teorema de la recursión. ¿Se acuerdan que cuando hicimos números naturales yo les dije, miren, vamos a construir la función? Nos duramos ahí un ratito y dijimos, bueno, la función que va de omega en omega y hace esto, tiene las condiciones que yo necesito para el teorema de recursión, entonces existe una función que cumple estas condiciones. ¿Listo? Eso es justamente lo que hay que hacer acá. Y en adelante, pues ponemos alfa más beta como S sub alfa de beta. Y así se define inductivamente vía o ayudados por el teorema de la recursión para ordinales, lo que es la suma ordinal. Otra manera de entender esto, ¿cuál es? Que alfa más 0 es igual a alfa, por un lado, y que alfa más beta más 1 es igual a alfa más beta más 1. Pues ya sabemos que lo... ¿sí? Será como que la manera de el análogo de eso. Y lo del supremo era simplemente ir sumando cosas diciendo ya. Ponga alfa más beta unido alfa más beta prima unido todo, los betas que sean más pequeños que lambda, ¿sí? Esto es como lo que está pasando de este lado. Bueno, ahora vamos a ver cómo era la definición inductiva para el producto. Para el producto definíamos una función m alfa de la siguiente manera. Primero, m alfa de 0 era 0, o sea, alfa por 0 es 0. Segundo, m alfa del sucesor de beta es igual a m alfa de beta más alfa. Miren que esto es idéntico a lo que hicimos en los naturales. Lo que me falta decir es qué pasaba con los ordinales límites. Entonces, m alfa de lambda es igual a la unión para los beta más pequeños que lambda de m alfa de beta, y esto es justamente el supremo para los beta más pequeños que lambda de m alfa de beta. Esto sí, lambda es límite. Y miren que de nuevo, la misma definición que ya conocíamos con la condición de que le estoy agregando ya qué es lo que pasa en los ordinales límite. Y para la exponenciación base alfa sucede lo mismo. Uno define alfa a la 0 diciendo que eso es 1. Y segundo, alfa a la sucesor de beta es simplemente alfa a la beta multiplicado por alfa, lo que ya sabía.
Le agrego qué pasa con el límite. Pues alfa a la lambda va a ser la unión para los beta más pequeños que lambda de alfa a la beta. En otras palabras, esto es el supremo para los beta menores que lambda de alfa a la beta, para lambda límite. Esas son las definiciones inductivas que hay para esas operaciones. Veamos un pequeño ejemplo por aquí arriba. ¿Quién será 2 a la omega? Pues 2 a la omega, como esto es un ordinal límite, de acuerdo a esta definición, es la unión para los n menores que omega de 2 a la n. Esto es lo mismo que decir la unión para los n que pertenecen a omega de 2 a la n. Es decir, haga 2 a la n, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y vaya pegándolos todos. Pues cuando yo haga todo eso, obtengo los números naturales. Entonces, que 2 a la omega es igual a omega. Ojo, a nivel de ordinales. Esto no se les puede olvidar, porque a nivel de cardinales esto es falso. A nivel de cardinales 2 a la omega es distinto de omega. Pero a nivel de ordinales sí es así. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora voy a reescribir el orden para la clase de ordinales de una forma un poquito más conveniente. El orden de ORD. Fíjense, nosotros ya hemos mencionado que la clase ORD está estrictamente bien ordenada por la relación de pertenencia. Sin embargo, pues es útil que reformulemos ese orden de una forma un poco más sencilla. Entonces, ya habíamos mencionado que si alfa y beta son ordinales, alfa está en beta, o sea, es un elemento de beta, sí, solamente sí, está contenido estrictamente en beta. En ese caso se puede ver que alfa era un segmento inicial de beta. Entonces, en adelante, si alfa y beta son ordinales, voy a decir que alfa es menor o igual a beta, sí, solamente sí, alfa es igual a beta o alfa es menor que beta. Entonces, que sea menor, ya me está diciendo es que pertenece y que en efecto, pues, es un segmento inicial de beta. En este sentido, pues, esta clase ORD con esta relación también es una clase bien ordenada. Entonces, ahora, tomemos que el tipo de orden de A es alfa y el tipo de orden de B es beta. ¿Sí? Y estos pues son conjuntos bien ordenados. Entonces, voy a usar la notación A menor o igual que B de la siguiente manera. Voy a utilizar esta notación para decir que A es isomorfo con un segmento inicial de B o con B. Es decir, si solamente si A es isomorfo con B o A es isomorfo con el segmento inicial de algún elemento de B. Así, ¿qué es lo que está sucediendo? A es menor o igual que B, si solamente si A es isomorfo con B. Si A es isomorfo con B es porque alfa es igual a beta. O A es un segmento inicial de B. Eso es porque alfa, perdón, es un segmento inicial de B, es decir, alfa es menor que B. Conclusión, con esta notación de arriba, A es menor o igual que B, si solo si alfa es menor o igual a beta. Es decir, si yo quiero construir o yo quiero probar que alfa es menor o igual a beta, me basta probar que A es menor o igual a B, es decir, que A es isomorfo con B o con un segmento inicial de B. Equivalentemente, eso sería lo mismo que probar que B no es un segmento inicial de A. Entonces, pues me da una caracterización un poco más sencilla para trabajar.
Ahora, de hecho, se puede hacer mucho más sencilla. Esto es equivalente, probar esto es equivalente a probar que existe f de A en B inyectiva creciente. Es decir, que este isomorfismo se tenga o este isomorfismo se tenga es lo mismo que probar que existe una función inyectiva creciente de A en B. ¿De acuerdo? Entonces, en adelante vamos a trabajar basados en eso. Y la prueba de que esto es así, se las dejo como ejercicio. Bien. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve eso? Ya les voy a decir dentro de un momento para qué funciona. Mientras tanto, voy a hacerles un ejemplo. Miren, supongamos que beta es mayor o igual a 0. Supongamos que beta es mayor a 0. Entonces, veamos que alfa es menor que alfa más beta. En efecto, pues supongamos que el tipo de orden de A es alfa y el tipo de orden de B es beta. Estos pues son conjuntos bien ordenados. Y sea B el mínimo elemento de B. Entonces, lo que yo tengo es una cosa de este estilo. Este es A con el orden de A. Y este es B con el orden de B. Y aquí está B. Fíjense que todo esto es lo que forma A más B. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son estos elementos de aquí? Estos son los elementos X, tales que X es menor que B. Aquí en la mitad no hay nada. Y todo lo que está aquí tiene que ser menor que B. B es el menor elemento de acá. Entonces, aquí no hay nada que sea de B. Todo lo que quedó debajo son los elementos de A. Pero eso es justamente decir que A es el segmento inicial de B en B. En otras palabras, el tipo de orden de esta cosa tiene que ser menor que esto que está acá, que el tipo de orden de A más B. Porque es que este se ve como un segmento inicial de todo. Pero ¿cuál es el tipo de orden de A? Alfa. ¿Cuál es el tipo de orden de A más B? Alfa más beta. Ella acabaría la prueba. Repito, toma beta mayor que 0. También para garantizar pues, que esto sea distinto del vacío. Entonces, agarro A, cuyo tipo de orden sea alfa, y B, cuyo tipo de orden sea beta. Tomo el menor elemento de B y pruebo que A es el segmento inicial de ese elemento. Es decir, A es un segmento inicial de A más B, o sea que el tipo de orden de A es más pequeño que el tipo de orden de A más B. Pero el tipo de orden de A es alfa, y el tipo de orden de A más B es alfa más beta. Con eso acabaría la prueba. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora voy a mencionar el teorema de la sustracción. Este teorema me dice lo siguiente. Dados ordinales, alfa y beta, con alfa menor que beta, existe un único ordinal gamma tal que alfa más gamma es igual a beta. Y gamma es mayor que 0. Entonces, en este caso, se dice que gamma es igual a beta menos alfa. Lo que me están diciendo es, vea, siempre que usted me dé un ordinal más pequeño que otro, yo le puedo sumar un ordinal a este de tal forma que alcance el ordinal más grande. Bueno, déjenme ver a ver si me da tiempo a hacer la prueba.
Yo creo que sí me da. Bueno, les voy a explicar cómo se hace la demostración. Ahora, tomo alfa como el tipo de orden del conjunto bien ordenado A. Beta como el tipo de orden del conjunto bien ordenado B. Entonces, como me dijeron que alfa es menor que beta, entonces A tiene que ser isomorfo con el segmento inicial de algún elemento de B, ¿cierto? Eso fue lo que acordamos hace un momento, lo que hablamos hace un momento. En este caso voy a tomar C como A menos el segmento inicial. Entonces, yo lo que tengo es algo de este estilo. Aquí está B. Este es el segmento inicial de B. Y a esto es lo que estoy tomando como C. ¿De acuerdo? Bueno, a esto incluyendo a la B, de hecho. Que la B no está en el segmento inicial. Esto es C. Entonces, ¿qué sucede? Claramente, B es igual. Y hay un error, pues. Es B menos el segmento inicial. Esto. Claramente B se puede expresar como B menos el segmento inicial unido el segmento inicial. Pero esto es justamente decir que B es igual a B más, perdón, decir B menos este segmento inicial es C más el segmento inicial. Esto a nivel de conjuntos. Pero con esto uno prueba que de hecho B es isomorfo a C más A. Pues porque esto es isomorfo con A. Entonces, de este isomorfismo se sigue que el tipo de ordinal de esto es igual al tipo de ordinal de esto, que sería gamma más alfa. Listo. Bueno, de hecho tengo un error aquí, porque aquí el orden es importante. Bueno, aquí está bien, aquí lo puedo escribir así, pero acá no. Y el error es porque, miren, no se nos olvide que estos elementos están por debajo de C, o sea, sí hay que escribirlo después. Entonces, esto debería escribirse realmente así. Y ahora sí, beta sería alfa más gamma. Y la unicidad es básicamente suponer que hay dos y probar que existe. Y probar que son iguales. Pues si yo tengo que beta es igual a alfa más gamma 1 y beta es igual a alfa más gamma 2, entonces lo que tengo es lo siguiente. Como estos dos son ordinales, yo tengo que tener que gamma 1 es igual a gamma 2 o gamma 1 es menor que gamma 2 o gamma 2 es menor que gamma 1. Tengo que probar que ni esta ni esta son posibles, es decir, que solamente pueden ser iguales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que gamma 1 es menor que gamma 2, entonces pasa que gamma 1 más delta es igual a gamma 2, donde ese delta es mayor que 0, aplicando el razonamiento anterior. Y así, tendría que beta es igual a alfa más gamma 1, igual a alfa más gamma 1 más delta. Esto sería entonces alfa más gamma 1, aplicando la asociativa, más delta. Y esto sería justamente beta más delta con delta mayor que 0. Y esto me da una contradicción, porque estaría llegando a que beta es beta más delta, donde este delta es distinto de 0, y eso no se puede. Similarmente, pues si yo supongo que gamma 2 es menor que gamma 1, también llega una contradicción como esta, y por lo tanto la única posibilidad es que estas dos sean iguales. Y con eso tendríamos probado el teorema de la sustracción.
Ahora, algunas otras propiedades que se tienen para el orden en la clase de ordinales son las siguientes. Si yo tengo que alfa, beta y gamma son ordinales, les pasa lo siguiente. Primero, si alfa es menor que beta, entonces alfa más gamma es menor que alfa más, que beta más gamma. De hecho, no, esto es por la izquierda. Tengo que gamma más alfa es menor que gamma más beta. Segundo, si yo tengo que gamma más alfa es menor que gamma más beta, entonces alfa es menor que beta. Esto en general no es cierto cuando lo tengo por derecha. La cancelativa por derecha no en general no es cierta. Tercero, si alfa es menor o igual a beta, entonces alfa más gamma es menor o igual que beta más gamma. Cuarto, a ver, déjeme pensar un momento algo que... Ah, sí. La cancelativa sí se vale en el orden, donde no se vale es en la igualdad. O sea, si yo tengo alfa más gamma menor que beta más gamma, esto implica que alfa es menor que beta, que sí se puede cancelar. Donde no se cumple es en la igualdad. O sea, si alfa más gamma es igual a beta más gamma, no es cierto en general que alfa deba ser igual a beta. Quinto, si yo tengo que alfa es menor que beta y que gamma es mayor que 0, entonces gamma por alfa es menor que gamma por beta. Sexto, si yo tengo gamma por alfa menor que gamma por beta, entonces alfa es menor que beta. Séptimo, si yo tengo que alfa es menor o igual a beta, entonces alfa por gamma es menor o igual a alfa por beta. Y octavo, si alfa por gamma es menor que beta por gamma, entonces alfa es menor que beta. Ahora, como les dije, en general la suma no es cancelativa por derecha, pero por izquierda sí. Es decir, si gamma más alfa es igual a gamma más beta, entonces alfa es igual a beta. Pero por derecha en general no es cancelativa. ¿De acuerdo? De hecho, también es cancelativa en el producto. O sea, si yo tengo que gamma es mayor que 0 y gamma por alfa es igual a gamma por beta, entonces alfa es igual a beta. Acá también se tiene. Listo. Esas son algunas propiedades que esa operación tiene. La demostración es análoga a las anteriores, entonces no me voy a detener a hacerla. Lo que sí voy a hacer entonces es... ya no me da tiempo, ¿no? Yo creo que dejemos hasta ahí. Y la siguiente clase, entonces empezamos a hablar, o ya que la siguiente clase concluyo. Lo que voy a hacer la otra clase es mencionar un poco lo que es, a ver, el teorema o el algoritmo de la división, el teorema del punto fijo y la forma normal de Cantor. Con esos tres teoremas terminamos y empezamos a hablar un poco acerca de lo que son los cardinales. Y como les digo, es una parte muchísimo más intuitiva y que ya me refiere realmente a cuál es la cantidad de elementos de un conjunto.